Está ya en línea, me dice producción, el doctor Carlos Eduardo Aramburú, que es antropólogo, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que épocas recuerdo cuando teníamos coordinaciones San Marcos con la Católica ya por los 80, 75 al 80, con la Junta Militar de Gobierno, con Morales Bermúdez. En algún momento lo conversaremos al aire con Carlos Eduardo, pero ahora estamos en el 2021, año del Bicentenario, con una campaña electoral, un debate que ha ocurrido hace 2 días en Arequipa, que no dejó para nada, salvo mejor opinión, y eso lo va a decir nuestro invitado, Carlos Eduardo. Bienvenido, como siempre, a Ánfora 2021. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Acá estoy a su disposición. Las primeras impresiones de este debate electoral del día domingo en Arequipa, Carlos Eduardo, y este panorama como consecuencia de este debate electoral, una lluvia de ofrecimientos por parte de Keiko y algunas precisiones que ha hecho a su plan de gobierno Pedro Castillo. Adelante. Néstor, antes de entrar al tema de las propuestas que hay que discutir en detalle, quiero hacer 3 reflexiones que me parecen importantes para nuestro país en una coyuntura tan complicada y tan difícil, ¿verdad? Y tan significativa, porque creo que lo que decidamos el domingo va a impactar por muchos años, no solamente por el periodo presidencial constitucional, que son 5 años. La primera es que a mí me preocupa el 6, como a todos, pero me preocupa el 7. El día 7, los peruanos tenemos que volver a vernos la cara y vivir, porque no tenemos otra alternativa que vivir juntos, ¿no? Entonces, el tema de la polarización, el debate, la discriminación, las pullas, los ataques, tienen que parar, porque a partir del 7 todos estamos bajo el mismo barco y o trabajamos juntos o nos unimos juntos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión, a la calma, a buscar temas de consenso. Generalmente en una campaña uno busca lo que lo diferencia, pero a partir del 7 tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos separa, si no el país es completamente inviable, ¿no? No solo por la crisis sanitaria que continúa, pese a los esfuerzos del gobierno de vacunación, inclusive una posible tercera ola, ¿verdad? Sino porque esta crisis de salud sanitaria global ha implicado un golpe económico muy fuerte, para el cual va a ser muy difícil recuperar. Entonces, la primera idea es calma, tranquilidad, busquemos puntos de consenso, busquemos cómo ponernos de acuerdo en lo básico y dejemos de lado un poco esas actitudes tan negativas de odio, de división, de buscar separarnos y no unirnos, que es lo que el Perú necesita. La segunda idea, un poquito más ya entrando al análisis, es un tema que yo llamaría demografía política. Si ustedes ven la data un poco, el Perú tiene varias divisiones muy notables cuando se ideologiza la política, que no se vieron en la elección anterior porque, por lo menos desde el punto de vista ideológico, Kuczynski y Keiko eran bastante parecidas. Hoy día eso no ocurre, tenemos 2 visiones diferentes, 2 visiones que yo considero en cierta medida radicales, sobre todo la de izquierda, que tiene sus riesgos, ¿verdad? Y eso hace que tengo la impresión de que, si ustedes miran la data, la población joven de este país, curiosamente, está más bien a favor de Keiko, porque no han conocido quizás la experiencia de los años de Fujimori. La población mayor, ¿verdad?, está más bien a favor de Castillo. Y eso es un tema curioso que tenemos que mirar, porque eso divide familias también, insisto, en el tema del consenso y la unión. La otra diferencia brutal en este país es la diferencia urbano-rural. Hay un mundo rural, un mundo campesino, muy desatisfecho con el progreso económico que no les ha llegado lo suficiente, y por eso creo que es muy importante ponerle la atención en la gente más excluida. Yo sé que es un lugar común, ¿verdad? Pero acuérdense lo que discutimos en el programa pasado, ¿no? Hay un 34% de la población peruana que es vulnerable, que sin ser pobre ha caído en pobreza por efectos de la pandemia. Ese es un tema que hay que atender en forma urgente, no solamente con dádivas, sino con una reactivación del empleo, que me parece que es el mecanismo fundamental. Y lo tercero, una mirada más antropológica a la campaña y a nivel más de curiosidad. Y es interesante, creo que Castillo ha explotado mucho su imagen como campesino, persona humilde, trabajadora, rondero, maestro, con todas las críticas, y ha minimizado o no las tiene propuestas desde el punto de vista de viabilidad técnica. Creo que ocurre lo contrario con la candidata Keiko, ¿verdad? En la cual justamente su imagen y su antifujimorismo no la ayuda a enfatizar más bien el tema de propuestas. Hay un desbalance en el estilo de política, en el estilo de campaña. Siento que, y es una mirada más simbólica, el fuerte Castillo ha sido presentarse con su sombrero, que no lo deja en ningún lado, diciendo yo soy un hombre del interior, un hombre trabajador, un hombre del pueblo, y por lo tanto las propuestas, que yo creo que son muy débiles, han pasado casi desapercibidas. La gente vota por lo emocional. Creo que en el caso de Keiko es lo contrario.
y ya no ha tenido la posibilidad de jugarse una figura que es muy debatible y discutible, y ha tenido más énfasis en el tema de propuestas. Obviamente, con el respeto que tenemos que tener a todos nuestros ciudadanos, ya les toca a cada uno de nosotros decidir cuál nos parece que es una alternativa más viable. Dicho esto, quiero pasar a plantear una sola idea y después conversar con ustedes para que esto sea un diálogo y no un monólogo, ¿no? Creo que el nivel de complejidad que enfrenta cualquiera sea gobierno va a ser enorme por los retos internos y externos. Entonces yo creo que es muy importante pensar no solamente en quién va a ser presidente o presidenta, sino qué equipo técnico trae consigo, qué experiencia tiene ese equipo técnico, y ahí yo creo que es muy clara la debilidad del caso de Castillo en relación al caso de Keiko, que uno podrá discutir las personalidades que tiene a su cargo o a su lado, pero que son gente con mayor experiencia. Y en segundo lugar, discutir la viabilidad de las propuestas. Sí, yo creo que en ambos candidatos hay una tentación populista de ofrecer, prometer, regalar y no poder cumplir, sobre todo en el tema de crisis fiscal que va a ser muy fuerte. Y eso es una mirada crítica que tenemos que tener todos los votantes para poder decidir cuál nos parece una alternativa más viable y más gobernable, porque lo que está en juego, y reitero y regreso al primer punto, va a ser la gobernabilidad. Una cosa muy importante va a ser qué pasa a partir del 7. Gane quien gane, creo que va a haber protestas de distinto tipo, y quien va a tener que asumir esas protestas no es ninguno de los dos candidatos, es el gobierno de Sagasti, que mal que bien está tratando de cumplir con el tema de vacunación. Entonces yo me preocupa, me angustia, me quita un poco el sueño, no solo lo que pase el domingo, lo que pase a partir del lunes. Serían mis primeras reflexiones, Néstor y Miguel Ángel. Muy bien, varios temas, ¿no? Varios temas. Yo quisiera que Miguel Ángel también intervenga en el tema, porque hay un tema de la reactivación del empleo que me parece sumamente importante, pero también el tema psicológico, el tema de la preocupación tuya, que también la compartimos, Carlos Eduardo, de no del 6, sino del 7, y del 7 para adelante, ¿no? O sea, hay varias lecturas ahí que quisiera que intervenga también Miguel Ángel para tener todo el panorama, pero creo que el tema de la reactivación del empleo resulta siendo importante, conjuntamente con la decisión de combatir la vacunación, de que en el menor tiempo y lo más rápido posible se vacunen a todos los peruanos, considerando estas cifras que son de escándalo y que nos pone pues en una situación bastante difícil en este escenario de pandemia. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Buenos días. Efectivamente, concuerdo con tus comentarios que has señalado ahora, y creo que es sumamente importante mirar al día siguiente, ¿no? Y partimos de una realidad que estamos viviendo ahora, que efectivamente es la polarización, además con una intervención de la prensa nacional, por lo menos la que se edita, los periódicos que editan la concentración de medios, así como también algunos canales de reciente aparición en el escenario político nacional. Pero además tengo esa sensación, Carlos Eduardo, que ninguno de los dos candidatos está haciendo lo mejor para proponer algo que efectivamente necesita el Perú. No hay una visión clara de futuro para resolver los problemas, tanto en este momento de crisis sanitaria, económica y social que estamos padeciendo, porque dicho sea de paso, pasaron de largo la situación de la pandemia. Y yo creo que cualquiera de ellos hasta hubiese dicho, mira, tal como está el Plan Nacional de Vacunación, tan pronto asuma el 28 de julio voy a pedir al ministro de Salud que se quede, por ejemplo, como una señal. Pero nadie está abordando con seriedad, me parece. Primero, Pedro Castillo, que ya sabemos tiene un plan improvisado y que me imagino que en estos días debe estar corriendo con sus asesores técnicos sus nuevos jales para arreglar lo que no tenían, y algunas cosas que, por ejemplo, planteó Pari, que parece que ya ha pasado a un segundo plano. Pero por otro lado, este festival de ofrecimientos, todos los bonos y todos los beneficios que está proponiendo el fujimorismo, que no se condice precisamente con el manejo económico que ha venido planteando el mismo Carranza, y además la doctrina que sustenta al propio fujimorismo. ¿Qué podemos esperar, Carlos, en este escenario? El miedo, en todo caso, viene generado
por ambos bandos. ¿Qué esperamos el día siguiente, el 7 o el 8, cuando ya se tenga la certeza quién va a tener la responsabilidad de la rienda del Perú? Esa es una muy buena pregunta, Miguel Ángel. Si lo supiera, no sé, tendría una bola de cristal y sería divino. No, no puedo plantearlo. Lo que sí podemos hacer es prevenir lo que va a ocurrir, ¿verdad? En ciencias sociales se trabaja mucho el tema de la prevención y la prevención implica mirar escenarios futuros. ¿Qué escenario es factible después del día 6, después del domingo? Un escenario de división nacional, un escenario de que alguno de los grupos, el perdedor, va a estar inconforme, un escenario en el cual el gobierno actual, no ninguno de los dos candidatos, el gobierno actual de Sagasti va a tener que enfrentar quizás protestas violentas que a ver cómo manejar para evitar más pérdidas de vidas humanas, y una agenda que todavía está inconclusa, que es el tema de las vacunaciones, ¿verdad? He estado escuchando en la mañana, por ejemplo, que hay algunas enfermeras y trabajadoras de salud que no han sido pagadas en los últimos meses, que están diciendo yo voy a ir tarde o no voy a ir a vacunar, y eso no puede ocurrir. Entonces, todavía nos queda por lo menos un mes en el cual la gobernabilidad depende del gobierno de Sagasti, y eso hay que tratar de no boicotearlo, porque estamos en un momento crítico de coyuntura. La buena noticia es que aparentemente el número de vacunas totales ya ha sido asegurado, pero los contratos de la segunda fase, que es la segunda fase a partir de julio, no han sido firmados porque tiene que firmarlos un gobierno que esté en función. Entonces, la primera acción fundamental sería cualquiera que gane, es confirmar esos contratos para poder asegurarnos el volumen de dosis que necesitamos para poder enfrentar la pandemia. La segunda incógnita, Miguel Ángel y Néstor, es que no sabemos si tenemos una tercera ola o no. Muchos países que han tenido una alta tasa de vacunación han tenido tercera ola. Entonces, en salud se sabe que primero mejor es prepararse para lo peor y esperar lo mejor, pero es una mala política esperar lo mejor y no prepararse para lo peor. Entonces yo creo que hay que tener presente que es factible, es posible, ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, que venga una tercera ola en la cual va a ser más importante todavía el tema de la vacunación. Y el tema, si miran un poquito el tema de salud pública, es que ¿quiénes faltan por vacunar? La gente más joven. Y la gente más joven tiene dos indicadores que son importantes tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la salud pública. Uno, se mueven más, tienen mayor movilidad física y de interacción, por lo tanto son más portadores de posibilidades de contagio. Y en segundo lugar, la tasa de infección en gente joven ha ido subiendo incluso más que el adulto mayor. Este nuevo dato del SINADEF, conozco a la gente que ha trabajado y lo ha hecho con gran seriedad, de 180.000 muertos, no es una sorpresa. Sabíamos que posiblemente los muertos por COVID o por razones relacionadas eran el doble o al triple de lo estimado. Pero lo que es preocupante, creo yo, es el cambio de la composición etaria. Más del 65% de los fallecidos por el momento son mayores de 60 años, son gente de mi edad. Sin embargo, está creciendo la letalidad y la enfermedad de la gente joven. Entonces, lo que hay que prever es que una tercera ola puede ser todavía más fuerte porque va a afectar más a la gente joven que se mueve más, porque tiene que trabajar más en la calle y que tiene mayor sociabilidad. Entonces, los temas de prevención me parece que son fundamentales, y yo no he escuchado de ninguno de los dos candidatos la importancia del tema de prevención. La prevención parte por una campaña de comunicación, que tampoco es un tema de campaña, una comunicación efectiva, una comunicación creíble, una comunicación que permita a la gente entender que el riesgo todavía no ha pasado. Entonces, la primera agenda que diría yo, no va a haber reactivación económica ni recuperación del empleo si no manejamos primero el tema de pandemia. Sería el primer punto que quisiera plantear, y en segundo lugar quisiera referirme, después del diálogo con ustedes, porque esa es la idea, entre los temas económicos y los temas de empleo. Perfecto. Así es. Están las prioridades. Miguel. Sí, en todo caso, Carlos Eduardo, las propuestas que has escuchado y que supongo ya tienes una evaluación sobre las mismas, se condicen en el caso de Pedro Castillo, que no, en realidad no se conoce mucho qué cosa es lo que está proponiendo, pero obviamente tampoco se trata de presentar un listado de lavandería, sino también un asunto conceptual, cómo quieren manejar el Perú. No, al encastre, por ejemplo, hablaba en el debate técnico en la necesidad de no solamente anunciar que voy a hacer 1.000 casas, 1 millón de casas, sino dónde, cómo y qué tipo de solución integral para que sea sostenible también la solución de los problemas en el Perú. Y con respecto a Keiko Fujimori, una desesperación por tratar de anunciar una serie de bonos y beneficios económicos, y por ahí he leído justamente un artículo de un especialista también, Víctor Caballero, que es no todo es dinero, y que la consecuencia más nefasta del clientelaje a través de los programas sociales ha sido la destrucción de la ciudadanía en los sectores populares. ¿También consideras que esto es viable, que ese tipo de ruptura por tanto ofrecimiento económico, efectivamente la gente hasta pierde su dignidad? Sí, mira, acá es un tema complejo, pero a ver, déjame plantear los escenarios en 3 fases, ¿no? La primera fase
creo que en ese sentido Carranza tiene una mirada más técnica, más viable, es que lo único que podemos hacer en el corto, en el mediano plazo de aquí a fin de año, es la reactivación de la economía a través del gasto público, ¿verdad? Una de las cosas paradójicas de este país, y ustedes lo saben también como yo, es que hemos tenido años de bonanza del 2014 en adelante, y sin embargo la capacidad de gasto ha estado muy limitada, y se ha devuelto dinero, un 30-40% de gobiernos regionales, porque no se ha gastado a pesar de que no tenemos hospitales, ni escuelas en buena situación, ni carreteras que funcionen, ni reservorios, ni electrificación, ni internet, todo lo demás. Entonces, todavía hay caja fiscal y tiene mucho que ver con la capacidad de endeudamiento. Como los capitales están bobos en este momento, no es mala idea endeudarse a tasas razonables, a tasas bajas, para poder tener la caja fiscal que permita por ahora reactivar. Ese es el modelo keynesiano, ¿verdad? Keynes decía, un economista muy famoso de los años 40 y 50, él dijo, el modelo hasta ahora de economía ha sido que hay dos grandes jugadores, el mercado y los consumidores. No es cierto, hay un tercer jugador fundamental que es el gasto público, el Estado. Y el Estado no puede reemplazar ni al mercado ni a los consumidores, pero sí puede reactivar la economía. Y lo que Keynes planteó es, en la época de vacas flacas, el Estado tiene que gastar más para reactivar la economía. Entonces, una primera medida, y eso lo ha dicho Carranza, es el impulso fiscal en cosas que sean productivas. Lo que yo discrepo es que no se trata de regalar dinero, se trata de invertir en cosas que sean productivas y que tengan efecto multiplicador. Si hoy día te regalo una lata de atún, te la comes y mañana me dices quiero otra porque tengo hambre, ¿verdad? Si yo te enseño a pescar el atún, la famosa frase no me regales atún, enséñame a pescar, es fundamental. Entonces, yo creo que esta propuesta del 40% del canon minero que ha hecho Keiko, que no es una mala idea, creo yo, pero el diablo está en los detalles cómo se implementa. Más que repartir el dinero a los bolsillos de la gente, que puede ser una parte pequeña, hay que repartir esos fondos en proyectos productivos que tengan que ver con la reactivación del agro, porque lo primero que tenemos que hacer es comer, ¿verdad? A garantizar que los precios de los alimentos no suban, y aquí yo quiero discrepar con la propuesta de Castillo, si tú empiezas a poner aranceles a cosas como el maíz, la papa o el trigo, los precios de alimentos se van a disparar. Lo que hay que hacer es mejorar nuestra productividad interna. La salida de la productividad a corto plazo financiada con inversión pública, pero inversión productiva, no inversión decorativa, me parece que es fundamental. Entonces, un primer elemento que creo que el impulso fiscal va a ser fundamental, y la pregunta ahí es, ¿a quién le va a prestar más? ¿A un gobierno de Keiko o a un gobierno de Castillo? No quiero ser crítico, pero hay que ser realista, ¿verdad? ¿Y cuáles son las perspectivas de inversión? ¿En qué medida la inversión privada va a reactivarse más con Castillo o con Keiko? Entonces, son cosas que son duras de decir, que superan la ideología, pero que son reflexiones que tenemos que hacernos los peruanos para votar con convicción, pero votar también con conocimiento. Para empezar, sería mi primer punto, el tema del impulso fiscal. Perfecto. O sea, el escenario, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, está, digamos, claro en las opciones. No, el tema es qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decidir el electorado el 6. Porque lo has explicado, creo, con mucha capacidad didáctica, y eso es la calidad de profesor, de docente universitario, Carlos Eduardo, y las felicitaciones porque se ha entendido perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que se viene en el futuro inmediato? Y yendo un poco más arriba del tema económico, digamos, en el mensaje final. Acá hay un modelo económico, hay un antisistema, y Castillo representa el antisistema. Y por eso las expresiones que hemos visto ayer en Juliaca, que son impresionantes, la cantidad de gente que está apoyando a Castillo, y frente a eso una Keiko Fujimori temerosa pidiendo perdón recién en la hora nona. Creo que este tema quisiera ponerlo en agenda para calibrar el nivel de aceptación que tienen los dos candidatos a 5 días de las elecciones. Y siempre el antisistema, en todas las elecciones lo hemos comprobado, ha tenido finalmente el resultado en las urnas. Lo que nos preocupa, y a los tres, y seguramente a muchos de los televidentes, es qué va a pasar después del 6, ¿no? El 7, el 8 y el 28 de julio. Todo el año. Esa es la problemática, y creo que ahí, por lo menos, la posición personal es que todos tenemos que comprometernos en esta situación inédita en la que ha quedado demostrado que el Estado no ha protegido a todos los peruanos, y ese gran sector de no peruanos atendidos son los que están en este momento un poco empujando. No los vemos, pero sí sentimos que, y quizás con algunas fotografías de Castillo pueda reflejarse, pero
esa es la tarea. Entonces, para ti es difícil, seguramente, Carlos Eduardo, que ya lo has dicho, pero estamos dando pautas, ¿no? Y un tercer aspecto que quisiera que lo tomemos es el tema de la agricultura. La agricultura tiene mucho que ver con la alimentación, con cosas inmediatas. Y después vamos a tener en esta edición a uno de los representantes, a un dirigente del sector agrario, porque solamente voy a dar 2 cifras para el comentario. Dice, los empleos que se pierden por todos los cultivos en nuestro país, 1.200.000 puestos de trabajo. Y esto a propósito de que el tema del maíz amarillo duro. Se está hablando de lo que se ha dejado de 400.000 hectáreas que han dejado de ser sembradas y más de 200.000 empleos perdidos, solamente en el tema del maíz, pero a nivel de todos los otros cultivos, más de 1.200.000 puestos de trabajo. Que ese es el segmento que ha votado por Pedro Castillo, parte del electorado. Entonces, analicemos esto, Carlos Eduardo, con los conocimientos y la experiencia de este escenario que tenemos que tener a partir del 6, la noche del 6 de junio. Bueno, gracias, Néstor. Como te digo, como dijimos, es un tema. Yo tenía un profesor de estadística muy bueno que me decía, para todo problema complicado hay una solución barata, fácil y equivocada, ¿verdad? Entonces, yo insisto en lo de equivocada, ¿verdad? Entonces, esto lo sé, cualquier cosa. No es así, pues. No es así. Y la otra frase que yo se los he dicho antes, disculpen, no quiero ser grosero, y es: la política es como el sexo, ¿verdad? O lo haces o te lo hacen. Entonces, no tenemos que invitar que nos lo hagan, ¿verdad? Es tema de la responsabilidad ciudadana. Pero mira, yo les agradezco muchísimo esta amplitud, esta democracia interna en un medio como el de ustedes, porque nos permite hablar con toda libertad. Yo quiero insistir en eso, hablamos todo lo que sentimos que es verdad. Yo tengo un poquito que aportar por mi experiencia de años de docencia y de investigación, pero no tengo todas las respuestas, tampoco uno sabe de todo, ¿verdad? Pero sí creo, por ejemplo, que regresando al tema de reactivación económica, que es fundamental, es que tenemos que empezar a priorizar sectores intensivos de trabajo. Hay 2, el de agricultura, obviamente, que además considera la gran tasa de pobreza. Entonces, la pregunta práctica es: ¿qué inyección de recursos debemos darle al campo para que este campo pueda modernizarse, aumentar la productividad y la eficiencia del uso de los recursos? Entonces, es el tema del microcrédito, del cual casi no se ha hablado. No es regalar nada. El crédito es una demanda derivada. Tú pides crédito para producir mercados, asistencia técnica, todo el tema de Oyachachi, por ejemplo, y Jacobuiña, un programa muy interesante, pero muy chiquito que tiene que ampliarse, y el tema de poner comida en la mesa de la gente urbana, porque aquí hay otro dato interesante. La crisis del COVID-19 es una crisis mucho más urbana que rural, ¿verdad? Entonces, el tema de mejorar la alimentación y combatir la anemia, que es otro tema que está muy ausente en el debate, es fundamental para mejorar calidad de vida. El otro sector que es fundamental, y que en términos de vacunación, cuando la vacunación esté más avanzada puede reactivarse, es el sector turismo, porque es muy intensivo de mano de obra. Tiene que ver con restaurantes, con guías, con transporte, con micros, etcétera. Es un sector que hay que reactivar apenas se puede y sea seguro hacerlo. Y ese es un sector, y ahí Castillo se equivocó, no es un turismo de fines de lucro, o sea, tiene que crear empleo, tiene que crear salario. Entonces la pregunta obvia es: ¿qué estrategias hay para reactivar el sector turismo? Entonces yo diría, para empezar, y no son recetas, son propuestas, hay 2 sectores prioritarios de reactivación por el impacto que tienen en el empleo y en el costo del consumo, que son el sector alimentario, que es no solamente agricultura, sino ganadería también, y el sector turismo. Yo creo que esos 2 sectores son los sectores que pueden ser la locomotora inicial para poder reactivar el tema de la economía peruana. Y el tercero es el tema de las divisas. La minería crea poco empleo, 0.8% de la PEA total, pero crea divisas. Tenemos que reactivar la economía de la minera para poder permitir los dólares que nos permitan comprar hacia afuera el maíz, el trigo, las tecnologías, todo lo que estamos para hacer un país más moderno. Pero el reto, creo yo, del próximo gobierno, quien quiera que sea, es un reto de llevar a la práctica ideas que son viables siempre y cuando haya la capacidad técnica para llevarla a cabo y la legitimidad social para que sea aprobada. Entonces, el tema de viabilidad técnica y legitimidad social son 2 cosas que tienen que ir juntas. Basta que falte una de ellas para que la solución no sea factible de implementarse. Repito, en esta idea de que para los problemas complejos no hay soluciones fáciles. Correcto. Miguel Ángel. Con respecto al tema de la educación, también me ha preocupado este tema. Nuevamente, solamente ver esta parte de infraestructura, yo te voy a llenar de 3.000 colegios, 600 colegios al año, 2 colegios al día. Yo creo además que es imposible, ¿no? Y yo reconozco
las obras que hizo Alberto Fujimori, pero no en 5 años, ¿no? Pasó los 10 años. Entonces, creo que también esto es una exageración. Creo que así no se ganan los votos ofertando como si fuese una rifa trucha para la gente. Pero el tema de educación, Carlos Eduardo, me preocupa muchísimo, además, las perspectivas que tiene hoy el Ministerio de Educación. Porque creo que de todas maneras tiene que reconocerse que el año 2020 para la educación ha sido un año, si no perdido totalmente, un año perdido. Y eso primero hay que aceptarlo. Luego, efectivamente, señalar cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos más adecuados en una etapa pospandemia. Y ojo, que no hay que ver todavía pospandemia, porque si viene una tercera ola, ¿cuánto tiempo se va a prolongar la pandemia? Entonces, 1 año, 2 años, pero en este momento, en este escenario, ¿cuáles son las medidas más rápidas que tenemos que tocar? Por ejemplo, no está resuelto todavía el tema de la red dorsal, no está terminado. ¿Qué otras alternativas tenemos? Hace buen tiempo, cuando no había toda la tecnología que se tiene ahora, se llamó inclusive a una empresa israelí, Gilab Tujón, que ponía inclusive paneles solares para dar energía y que funcionen justamente los equipos informáticos en zonas rurales y zonas de la selva. Pero de lo que yo sepa y veo, además, hurgando, digamos, en el portal oficial del Estado peruano, no hay absolutamente ahora nada de eso. Y por supuesto es lo más importante que en este momento tendríamos que hacer, porque de lo contrario sería otro año perdido para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros hijos, nietos, porque sin educación no estamos hablando absolutamente de las posibilidades de desarrollo. ¿Qué opinas, Carlos Eduardo? Sí, Miguel Ángel, una reflexión muy valiosa y muy importante. Se ha enfatizado mucho el tema de la tecnología, ¿verdad? La tablet, la computadora. Yo discrepo un poco con esa mirada simplista, no digo que no sea importante, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Una medida muy grande de la calidad educativa, ¿sabes de qué depende? Del maestro y de la maestra. Acuérdense que hay más maestras que maestros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reforzamos ese capital humano, esas competencias, esas nuevas capacidades para manejar educación a distancia, que está aquí para quedarse todavía por un tiempo largo, ¿verdad? Entonces, por un lado está la tecnología, que se ha enfatizado mucho, el tema de la red dorsal, el acceso al Internet, pero se ha enfatizado muy poco el tema de la formación del maestro, sus incentivos. Yo como maestro universitario tengo que aprender a usar el Zoom, aprender a usar los foros, aprender a usar una serie de herramientas tecnológicas que yo nunca había usado en mi vida. Entonces, yo lo he podido hacer porque gracias a la Universidad Católica había un programa de capacitación y un sistema de apoyo. Tiene que haber un sistema de apoyo para el uso de los sistemas de docencia y nos tenemos que centrar en el maestro y la maestra más que solamente en la tecnología. Ese discurso, esa estrategia está bien ausente en ambos candidatos. ¿Cómo hacemos para que el maestro aprenda cosas nuevas, se sienta cómodo con la educación a distancia y la incorpore en su forma pedagógica? El otro tema que es fundamental es el rol de la familia. Muchos padres y madres sienten que no pueden apoyar a sus hijos porque lo que enseñan o lo que aprenden en el colegio no lo entienden ellos. Hay una revolución educativa en contenidos, todo lo que es teoría de conjuntos, por ejemplo, en matemática. ¿Cuál es una solución interesante? Perú tiene la penetración de cabinas de Internet más fuerte de América Latina. En pueblitos muy pequeñitos siempre hay cabinas de Internet. Hay que empezar a trabajar una alianza público-privada con esas cabinas de Internet ubicadas en el último pueblo para que esas cabinas de Internet, en vez de servir para chatear o ver porno, sirvan para poder un poco ayudar, apoyar a los estudiantes a la hora de las tareas. Con un sistema de voluntariado de los chicos de los últimos años de secundaria, con un incentivo real, físico y también simbólico, que les permitan a ellos tener turnos en las tardes para ayudar a los chicos de primero y primaria, segundo y primaria, tercero y primaria, y los primeros años de secundaria a hacer sus tareas. Entonces, convertir la red que ya tiene el Perú, que es una red privada de cabinas públicas, cabinas privadas de Internet, en un mecanismo de conocimiento, un mecanismo de información, porque la gran ventaja de lo digital, mis estimados Miguel Ángel y Néstor, es que tú puedes acceder a una información riquísima. Necesitas a alguien que te oriente. Entonces, un voluntariado con incentivos en moneda, en vez de los 10.000 soles del bono oxígeno, que no me parece que tiene mucha viabilidad, un incentivo modesto a los chicos de mejores desempeño en los colegios secundarios para que estén en turnos durante la semana en las cabinas de Internet de los pueblos pequeños del Perú, para poder apoyar a los chicos más pequeños para que hagan sus tareas y se informen. La gran mayoría del Internet es que cualquier página web sabe más que cualquier profesor. Soy profesor hace más de 40 años. Pero tú me preguntas sobre desarrollo social o teoría social y el Internet me va a ganar porque tiene mucho más información que yo no puedo leer. Pero hay que saberlo usar y se necesita una tutoría. El tema de la tutoría voluntaria es una estrategia de mejora la calidad educativa
además de la capacitación del maestro, que no ha sido ni siquiera planteada ni conversada, y me parece que es fundamental. Palabra de maestro universitario. Excelente, excelente. Y hacías una referencia y un poco también yendo a lo anecdótico de la situación, porque tenemos que ser optimistas, ¿no? Y Sí, creo que claro. esa es la posición que tenemos. Miguel Ángel hablaba de una lista de lavandería, ¿no? Y Claro. no lo ha dicho hoy día recién, ¿no? Ya lo has dicho 2, 3 veces. Y un poco acá en producción hicieron el comentario, es el reflejo de las actividades domésticas que uno realiza en la vida Así es. diaria, además de la profesional. Y yo recordaba que yo no tengo esa habilidad, pero sí para hacer la lista del mercado, ¿no? Para tráeme esto, cómprame esto, no te olvides de hazme recordar que tengo que comprar tal cosa. Y así cada uno de nosotros estamos en este escenario. Yo quería entrar a la parte, digamos, final con el agradecimiento, Carlos Eduardo, por tu valioso tiempo, en nombre de todos los televidentes que evidentemente estamos presenciando pues una clase magistral de lo que se tiene que hacer. Y yo quería irme al tema de una situación que va a cambiar, que es el caudillaje que ha hecho tanto daño a nuestro país y que lo estamos viendo con todos los presidentes que tenemos presos o que están en proceso. Creo que tenemos que cambiar el chip. Y cambiar el chip, y ese es el comentario que te pido, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, cambiar el chip primero con este tema del caudillaje para ir a un trabajo en conjunto, a un trabajo en equipo. Pero con un buen liderazgo, con un liderazgo que tenga, y no con un liderazgo de una persona, estoy hablando de un liderazgo, y espero compartir ese mismo criterio contigo, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, un liderazgo por cada línea de acción, en salud, en economía, en educación, en desarrollo productivo, en emprendimiento, en todas las actividades humanas en las que estén involucrados todos los peruanos. Creo que esa es una tarea en la que la academia tiene un gran compromiso y en eso quiero aterrizar la responsabilidad social de las universidades y de los especialistas como tú, Carlos Eduardo, que estamos comprometidos en empujar este carro que se llama Perú justo y justo en el Bicentenario. Entonces se están conjugando una serie de fuerzas positivas en esa línea de cambios, y creo que este tema del caudillaje pues tiene que quedar ya en el olvido y para la historia, ¿no? Eso lo dejamos para los historiadores que forman parte también del desarrollo de la sociedad. Carlos Eduardo, Miguel Ángel. Sí, unas palabras finales, me disculpan porque las obligaciones académicas, como ustedes saben, nos tienen un poco agobiados, pero mira, coincido, yo creo que la chamba nuestra como investigadores, docentes, medios de comunicación, los incluyo a ustedes porque son un medio responsable, arranca el lunes, ¿verdad? Arranca el lunes diciendo cuáles son las prioridades que tiene que tener el país, cuáles son los consensos y sobre todo el cómo hacerlo, ¿verdad? Creo que la gran diferencia entre el cielo y el infierno, que en el infierno hay más calorcito, pero no sabemos cómo hacer bien las cosas. Entonces el tema de propuestas que creen confianza, el tema de recuperar la confianza en las autoridades me parece fundamental y ahí tiene que ver con el tema de lucha contra la corrupción y transparencia. Creo que eso es fundamental, quien quiera que sea electo tiene que dar cuenta de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque el ciudadano no puede solamente hacer democracia una vez cada 5 años, eso es un tema que debilita la democracia y que no nos compromete. Entonces la chamba para la sociedad civil, la civil organizada, la academia, los expertos, los investigadores y los medios de comunicación arranca el lunes, porque desde el lunes tengo que decir, estas son las prioridades del país, esto es lo que puede hacerse un debate técnico, un debate alturado, un debate que cree confianza para plantear alternativas, porque quien quiera que gane las elecciones, ya sea Keiko o el profesor Castillo, va a tener que enfrentar un país muy complicado, muy difícil, y solo no puede hacer nada. Parte del caudillismo, mi estimado Néstor y querido Miguel Ángel, es que pensamos que una persona lo resuelve todo. La idea del salvador o salvadora, eso no existe. En el mundo moderno lo que funciona son los equipos. Yo sin mi equipo no podría manejar una facultad tan compleja como la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica. Lo manejamos porque tengo un equipo de primer nivel que en algunas cosas sabe más que yo y hay que escucharlos. Entonces, la disposición a escuchar al otro y la disposición para trabajar en equipo me parece que son dos condiciones iniciales básicas para manejar gobernabilidad que va a estar en jaque a partir del lunes por lo que yo creo que son las elecciones más difíciles que hemos tenido en muchos años. Muy bien.
Excelente, excelente. El final es excelente porque terminamos en el tema de la corrupción. Gracias, Carlos Eduardo. Vamos a ver, a lo mejor el día sábado podemos hacer un resumen a pocas horas de las elecciones. Espero que los tiempos y las obligaciones domésticas, Carlos Eduardo, Claro. ¿Cuál será tu símbolo? Carlos Eduardo, ¿cuál será tu símbolo de palabra de maestro universitario? Así es, pero es lo único que tengo que ofrecer, es lo que soy. Uno puede ofrecer lo que es, ¿verdad? Mi símbolo de No, claro, ¿vas a usar un lapicero o un lápiz? No, una computadora, y eso no funciona. Una pequeña computadora. El lápiz y el lapicero ya pasaron a la historia. No, esa tarea le vamos a dar acá a producción, que tenemos un equipo de marketing para que busquen el símbolo de palabra de maestro universitario. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Gracias, buenos días. Un abrazo, hermano. Ojalá que el día sábado podamos conversar.